Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, bienvenidos a todos al webinar analizando el impacto del COVID-19 en la supply chain, claves para los nuevos modelos de gestión, que lo va a realizar Maite Gómez, que es nuestra experta, licenciada en Ciencias Empresariales por la Universidad de Vigo, MBA por IESIDE, un máster en cadena de suministro por la Universidad de Barcelona y EAE. Además, tiene una trayectoria profesional de más de 18 años de experiencia en cadena de suministro en los diferentes sectores. Es miembro del comité de ACOT, es también miembro de nuestro comité CEL de salud y es socia fundadora de Bright Sigma y Valpor Consultants, además de su amplia experiencia como docente. Durante la próxima hora aproximadamente nos va a ir contando todo lo que nos quiera aportar y lo único que todos tenemos los micros y las cámaras desactivadas y si tenemos preguntas contestará todas ellas al finalizar el webinar y las vamos poniendo por el chat, ¿vale? Muchas gracias, bienvenido y te doy pase, Maite, muchas gracias. Bueno, Esther, gracias a ti por presentarme y gracias a todos los que estáis, perdonad que estoy un poco, disculpad, gracias a todos los que estáis hoy aquí conmigo para escucharme lo que quiero compartir con vosotros, ¿vale? El tema que nos une hoy es analizar el impacto del COVID en la supply chain y mi objetivo es revisar juntos algunas claves para los nuevos modelos de gestión. Todos sabemos que en la situación actual en la que estamos es de total desconcierto, nos ha venido algo inesperado, difícilmente controlable y muchas organizaciones están tomando decisiones de una forma contingente. Voy a intentar conjuntamente con vosotros definir una serie de criterios de valoración en cuanto a la priorización de las decisiones a tomar y qué acciones debemos emprender. Tengo claro y sé que todos tenemos claro que no hay unas recetas estándar y mi objetivo no es venir aquí a daros consejos para rediseñar el futuro de las estrategias de las operaciones, pero sí buscar un proceso de toma de decisión adecuado y, en consecuencia, establecer unos planes de acción coherentes a ese proceso de toma de decisión. Más que nunca es importante resaltar la importancia de las personas en nuestras organizaciones como factor clave para garantizar la capacidad de hacer nuestros modelos de negocio sostenibles. Daros cuenta de que ya no es suficiente con la motivación y la implicación de los equipos, será necesario más que nunca desarrollar su conocimiento para que nos den soporte a través de su experiencia e incluso que entiendan el nuevo concepto de valor añadido en las circunstancias actuales que nos está tocando vivir y lo que nos viene, ¿no? Necesitamos más que nunca que nuestros equipos sean creativos a partir del conocimiento y de las buenas prácticas actuales que estamos todos cogiendo, ¿no? Con una mentalidad disruptiva e innovadora en el cómo, no estoy hablando de tecnología, sino en el cómo estamos haciendo las cosas a la hora de diseñar y llevar a cabo los procesos para poder convertir la situación actual en una oportunidad para ser más competitivos. Mirad, muchas cosas están cambiando con la crisis sanitaria, hasta el punto de que, aunque todos piensan que ya nada será lo mismo y hablamos mucho de la nueva realidad, pocos estamos en disposición de saber hacia dónde iremos en los próximos meses, ni siquiera en los próximos días. Este marco de incertidumbre tiene su reflejo en unas actividades económicas que en circunstancias como estas buscan evolucionar para adaptarse a esta nueva situación caracterizada por un aumento de las precauciones sanitarias a todos los niveles y un panorama económico convulso. En términos generales, esta enfermedad, esta pandemia que está sucediendo a nivel mundial ya desde finales del año pasado, aunque el confinamiento empezáramos en marzo, va a suponer un impulso definitivo para el comercio electrónico, esto ya lo estamos viendo, y para la transformación digital en diferentes ámbitos económicos, lo que a su vez va a implicar importantes cambios sociales. Como no podía ser menos, la cadena de suministro está intentando adaptarse a toda una serie de cambios que se están articulando a partir de la evolución del comportamiento de los consumidores, con la llegada de medidas de confinamiento social y de aumento de medidas sanitarias. Por lo que respecta en este ámbito, muchos expertos estiman que a priori, a corto plazo, la gestión logística se centrará ahora en buscar cadenas más resilientes y más digitalizadas y posiblemente acortarlas. La verdad es que nos tenemos que hacer muchas preguntas y quizá una de ellas es si realmente esta epidemia seremos capaces de contenerla a través de este plan de contención o volverán oleadas. Ya empezamos a escuchar noticias
de pequeños rebrotes por puntos. También nos preguntamos si la economía se recuperará después de que se complete esta contención o entraremos en una recesión. No nos tenemos que ir a la crisis del 29, hemos vivido una recesión muy importante en el año 2008. La verdad es que no somos todos iguales ante el cambio y la idea es, ¿realmente hacemos todo lo que podemos para adaptarnos a esta nueva realidad? Es otra pregunta la que debemos hacernos. ¿O esperamos de alguna manera el regreso de esa normalidad que probablemente no volverá? Porque, insisto, hablamos de una nueva realidad. De cualquier forma, hay una serie de fundamentos que se mantienen y que van a ser básicos a partir de ahora. Y es que los empleados deben trabajar y debemos garantizar que trabajen de una forma segura, nuestros equipos. Nuestros clientes siguen necesitando ayuda y más que nunca. Las cadenas de suministro tenemos que asegurarlas y la autonomía del equipo debe ser garantizada y debemos apoyarles para que trabajen. En definitiva, vamos a salir de esto, no lo dudéis, de una forma o de otra. Ya sea que nos salgamos tambaleando de esta situación, porque algunos saldremos tambaleados, sin saber muy bien cómo vamos a poder recuperarnos para volver a ganar esa fuerza que necesitamos más que nunca. Pero por ahora nos toca seguir trabajando, seguir produciendo cosas y de hecho ha habido muchos sectores que han seguido trabajando a pesar del confinamiento y de los momentos críticos de la pandemia y que siguen hoy trabajando y otros se van incorporando poco a poco al nivel de productividad hasta que lleguemos al nivel adecuado, ¿no? Al final, de alguna manera se nos impuso un confinamiento por una situación sanitaria, pero la crisis no es solo sanitaria, es económica, es productiva, es logística, es social. La reflexión que me gustaría hacer con vosotros es desde la perspectiva técnica y social. Y cuando hablo de técnica me refiero a que hablaremos de flexibilización en los layouts, que hablaremos de automatización de los procesos, que hablaremos de la relevancia de los stocks, de la relocalización de las fábricas, de factores de competitividad y también hablaremos de factores humanos, reestructuraciones organizacionales, nuevos estilos de liderazgo, cómo gestionaremos a las personas. Ya no vale solo gestionar el talento, tenemos que gestionar personas. ¿Y todo esto por qué? Pues porque estamos en un entorno, a ver si me funciona, en un entorno VUCA. No sé si habéis conocido o habéis escuchado este concepto. Cuando hablamos de entorno VUCA nos estamos refiriendo a un mundo volátil, a un mundo incierto, a un mundo complejo y a un mundo ambiguo. Y a mí me gustaría, como punto de partida para esta charla, nombrar lo que yo llamo los puntos de dolor o los puntos críticos que nos está dejando este COVID-19. El primero es la incertidumbre. Incertidumbre en cuanto a la duración y la magnitud del impacto. Por mucho que intentamos medir, intentamos estimar, realmente la magnitud exacta no la desconocemos. Incertidumbre en cuanto a que hay un cambio en el hábito de consumo del ciudadano muy importante que analizaremos más adelante. Tenemos dificultad para comunicarnos, nos hemos apoyado en el teletrabajo, nos hemos apoyado en la comunicación a distancia a través de plataformas como esta que estamos utilizando hoy, que nos ha brindado el CEL. No podemos monitorear nuestras cadenas de suministro eficientemente, tanto la parte de distribución, fabricación, aprovisionamiento. Tenemos dificultades para ello porque no estaban nuestros procesos digitalizados. Tenemos un desconocimiento de qué hacen y cómo se sienten nuestros equipos, qué piensan, cómo están trabajando, cuáles son sus niveles de incertidumbre y de preocupación. En definitiva, no sabemos exactamente qué es lo que pasará. A medida que los gobiernos están tomando decisiones como respuesta a esta pandemia del coronavirus, las empresas debemos adaptarnos a estas cambiantes necesidades que están surgiendo, ¿vale? Tanto de nuestros empleados como de nuestros clientes, como de nuestros proveedores, a la vez que tenemos que hacer frente a diferentes retos tanto de índole financiero como operativo. Pensar en los potenciales cambios que serán necesarios en cada sector puede resultar algo complejo para nosotros, pero nos toca hacerlo. Estamos en ese momento y tenemos la capacidad de hacerlo. No lo olvidemos. Para ello me gustaría repasar con vosotros un poco cuando hablamos de lo que es el modelo de gestión empresarial, ¿verdad? Y hacer un repaso de algo que es obvio, pero que me puede servir como punto de partida. Todos sabemos que cuando estamos hablando de gestión y de procesos, tenemos que partir de unos inputs que pueden ser materiales, máquinas, mano de obra, conocimientos, suministros, dinero, financiación. Todo esto lo sometemos a una serie de procesos, bien estemos desarrollando productos o servicios y lo que queremos obtener es un output que va hacia el mercado, hacia nuestro cliente, para dar satisfacción a nuestra demanda. Cuando estamos hablando de esos inputs y esos outputs,
tengo que haceros referencia al concepto de eficiencia y eficacia, algo de lo que siempre hablamos, ¿no? Y nos podríamos preguntar, ¿qué va primero, eficiencia o eficacia? Todos sabemos, y si no, os lo aclaramos ahora, que cuando hablamos de eficiencia, en realidad estamos hablando de conceptos internos, ¿no? De productividad hora, euros hora, coste hora, unidades producidas por hora. Ahí nos referimos a eficiencia. Y cuando hablamos de eficacia, estamos hablando de hacer las cosas bien. Por consiguiente, la eficiencia es algo que se gestiona internamente dentro de las organizaciones y la eficacia es aquello que nuestro cliente valora. Aquí viene una balanza y viene la primera pregunta. Si estamos hablando de input, output, eficiencia versus eficacia, ¿cómo balanceamos esto? ¿Cómo tomamos ese proceso de decisión, verdad? Pues yo os digo que debemos hacerlo en función de lo que es el valor añadido al cliente y no tanto en concepto beneficio. Porque evidentemente beneficio es input menos output, pero si no hemos conseguido identificar ese valor añadido del cliente, que es eso por lo que nos va a escoger a nosotros y no nuestra competencia, y porque lo que nos va a comprar o pagar nuestro producto o servicio a nosotros y no a la competencia, no se va a generar ese beneficio. El beneficio vendrá detrás. Por consiguiente, si damos un paso más allá y decimos, vale, una vez que trabajamos en base al concepto de valor añadido y no tanto de beneficio, si eso lo dividimos por el capital invertido, obtendremos la rentabilidad esperada. Luego, ¿qué va antes? ¿Eficiencia o eficacia? Es una de las primeras decisiones que tenemos que tomar. Lo que sí está muy claro es que cuando hablamos de eficiencia, la eficiencia viene a través de la identificación de lo que comentábamos del valor añadido. Y toda la organización desde dentro debe estar orientada hacia ese valor añadido y tenerlo muy claro. ¿Cuál es el valor añadido de nuestro cliente hoy? Porque es tonto pensar que nuestro cliente no ha cambiado. Los clientes no han desaparecido del mercado, siguen siendo nuestra misión principal y también están luchando contra las inclemencias y las dificultades de esta crisis. Luego, ¿cómo puedo ayudarles? ¿Cómo puedo ayudar a mi cliente hoy? ¿Vale? Partiendo de este punto, cliente, rentabilidad, identificación de valor añadido, vamos a empezar por uno de los criterios clave, que es cliente, porque sin cliente no hay proyecto, no hay empresa. ¿Vale? El cliente sigue siendo el rey. ¿Vale? ¿Cómo puedo ayudarle? Porque tengamos en cuenta que sin un cliente satisfecho y enamorado, como os decía, no hay empresa. Luego debemos continuar creando valor para nuestros clientes y la primera condición para desarrollar ese valor es mantenerlos totalmente satisfechos y leales a nosotros, sea cual sea la situación. Es tonto suponer que los clientes siempre tienen las mismas necesidades y deseos, incluso en condiciones normales. Imaginaros ahora. Luego, en situaciones extremas debemos preguntarnos continuamente qué necesidades tienen nuestros nuevos clientes y cuál es, de nuevo, ese valor añadido que esperan ahora. ¿Sabemos lo que están pensando en este momento? ¿Sabemos realmente cómo ayudarles a resolver sus problemas? ¿Qué deberíamos aprender o hacer mejor o de un modo diferente para aliviarles en sus nuevas necesidades y mantenerlos interesados y leales a nosotros? Fijaros, cuando hablamos de lo que es la gestión tradicional, ¿vale? De una organización que esté enfocada al cliente, algunas de las políticas, estrategias tradicionales os las cito aquí, ¿no? Pues buscábamos modelos de seguridad, un surtido eficaz en cuanto a máxima calidad al mínimo precio, estar siempre orientados en servicio de atención al cliente, la protección, hemos trabajado mucho en la protección del dato del consumidor y un modelo de innovación transversal. Pero es que viene el COVID, algo que no esperábamos. Luego, ¿qué cambia? Porque tenemos un cliente con unas nuevas características y pongo cliente consumidor ciudadano porque quiero llegar a eso, a personas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas nuevas características que yo debo tener en cuenta en mi estrategia de orientación al cliente? Pues el hecho de la dificultad de comunicarnos, el hecho de que hay una inflación importante y una pérdida de valor de los ahorros de nuestros clientes. Se espera un posible aumento de precios. Un incremento de los impuestos, se habla ya desde el punto de vista de los gobiernos, un incremento de impuestos, se habla de graves dificultades económicas, antes hablábamos de retos financieros y retos operativos, luego dificultades económicas, un cambio drástico en el hábito de consumo, familias, y esto no podemos negarlo, con personas de alto riesgo médico y con grandes dificultades para poder llevar alimento a su casa, a su hogar. Tenemos un incremento importante, y las cifras lo avalan, del canal de comercialización B2C a través del comercio electrónico y una demanda realista, más realista del cliente y del consumidor de la que teníamos antes.
Y tenemos que hablar aquí de la evolución prevista por sectores. ¿Qué va a pasar, ¿no?, cuando estamos hablando del cliente? Fijaros, si analizamos por sectores, y aquí os cito algunos ejemplos, la evolución va a ser muy diferente. Está claro que habrá sectores que salgan fortalecidos, habrá otros que salgan debilitados y lamentablemente habrá sectores que sufrirán mucho y tendrán que o replantearse su modelo de negocio o incluso un posible cierre y una reinvención de lo que son. Y esto viene motivado por todos los puntos que os decía antes. Si hablamos de sectores como la alimentación, hay un aumento del B2C, pero una disminución del retail físico y una reconcentración de la distribución. Cuando hablamos de alimentación, también hay que decir que en las primeras semanas de todo este problema hubo un disparo y una punta de consumo altísima, motivada posiblemente por el miedo a la falta de abastecimiento. Pero lo que se está analizando hoy, y ya las grandes auditoras como McKinsey o como Accenture ya están viendo una ralentización de ese consumo y se espera una desaceleración, motivada posiblemente porque va a cambiar la cesta de compra, por los puntos que hablábamos antes. Si hablamos de restauración y turismo, va a haber una gran concentración de la demanda y muy baja masificación. Si hablamos de sectores como el textil, ¿qué va a pasar con el concepto de probar la ropa en tienda? Luego esto nos llevará de nuevo a un aumento del B2C con un derecho a devolución con la logística inversa que esto implica y el incremento que esto va a suponer. Si hablamos de bienes de inversión, reducción del mercado de bienes de inversión, y os cito el automóvil, la automoción. Todos estamos viendo las campañas innumerables de comunicación que están haciendo con medidas de ayudas para favorecer el consumo en cuanto a la compra de vehículos, porque hoy, ¿quién se plantea una inversión de este importe? Ya no voy a hablar de electrodomésticos, mobiliario, cualquier tipo de bienes de este tipo. Si hablamos del sector inmobiliario, reducción en los precios de compra y alquiler y posiblemente reorientación a zonas rurales por temas de seguridad, por temas de que es más económico vivir allí, por muchas características y muchas variables, ¿verdad? Y si hablamos de electrónica y consumo y ocio digital, aquí sí que podemos hablar de un sector fortalecido con un posible aumento de ventas por la necesidad que tenemos del tema de la digitalización, ¿verdad? Luego, nos enfrentamos a un cliente cambiante, un cambio en los hábitos de consumo, en una situación de incertidumbre donde de nuevo tenemos que seguir viendo cuál es ese nuevo concepto de valor añadido para ellos. Luego, una vez que tengo mi cliente identificado, ¿cuál sería el siguiente criterio clave que debo tener en cuenta? Pues sin duda, las personas. Mira, el COVID-19 ha cambiado para siempre la experiencia que implica ser cliente, ¿verdad? Ser cliente, ser empleado, ser ciudadano, incluso persona, así como nuestras actitudes y comportamientos. Una vez que desaparezca la amenaza inmediata del virus, ¿cómo habrá cambiado nuestra forma de pensar y comportamiento? ¿Y cómo afectará esto al modo en el que diseñemos, nos comuniquemos, construyamos o ejecutemos la experiencia que las personas necesitamos y deseamos? Mira, la respuesta a estas preguntas depende de nosotros, de las personas, pero también de las empresas en cuanto a cómo reaccionen y encuentren formas innovadoras de afrontar estos nuevos tiempos, ¿vale? Por ejemplo, antes hablábamos del sector de bienes de consumo, ¿no? Que esta crisis está cambiando tanto el cómo se estaba comprando, cómo los consumidores se acercaban a sus necesidades y a la satisfacción de sus necesidades y cómo se está acelerando la llegada de importantes cambios en la forma de cómo se hacen. Si hablamos de las personas, sin duda son el elemento clave de la competitividad, ¿vale? Y al inicio de la charla os decía que ya no es suficiente con personas motivadas o implicadas. Necesitamos personas donde el conocimiento esté activo, esté adecuado a las nuevas necesidades. Necesitamos personas que sepan crear valor añadido dentro de las organizaciones. Necesitamos personas que tiren de la creatividad y de innovación. Y recordar que hablamos de innovación en el cómo. Es decir, necesitamos colaboradores en las organizaciones orientados al cliente para conseguir un cliente satisfecho y comprometido con nosotros. De nuevo, si hablamos de políticas y estrategias tradicionales en una clave como es la persona, ¿de dónde venimos? Venimos de el concepto de puestos de trabajo fijos ya venía de antes, ya buscábamos garantizar estabilidad en los puestos de trabajo, buscábamos una política salarial por encima de la media del sector para de alguna manera motivar en ese sentido. Trabajamos muchísimo en el principio de equidad, tanto desde el punto de vista de responsabilidad como de igualdad salarial.
veníamos trabajando en un sistema de retribución por objetivos, ¿verdad? Para conseguir mejorar. Hemos trabajado muchísimo la prevención de los riesgos laborales y estamos muy preparados en este aspecto, en garantizar servicio y atención médica a los equipos, en conciliar la vida personal y laboral de nuestras organizaciones. Tenemos mucha experiencia y conocimiento en todo lo que tiene que ver con convenios colectivos, planes de igualdad y clima social. Pero en este entorno, de nuevo, entra el COVID. ¿Y qué nos pasa? Pues que tenemos que sumar a lo que ya sabíamos hacer nuevas políticas y estrategias. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta problemáticas individuales y familiares de cada colaborador. Tenemos dentro de nuestras organizaciones, en nuestros clientes, en nuestros proveedores, en nuestros colaboradores, personas de alto riesgo en las que debemos pensar. Tenemos que garantizar que nuestros equipos lleguen al área de trabajo de forma segura. Tenemos que buscar sistemas de comunicación interna eficaces. Tenemos que garantizar la seguridad de nuestros colaboradores una vez que ya están en un entorno de trabajo. Los patrones y los requisitos de limpieza a unos niveles muchísimo más altos de lo que ya teníamos. En definitiva, crear un trabajo estándar que cumpla con las condiciones de distanciamiento social que nos están diciendo. Tenemos que ayudar a las personas a identificar y a resolver problemas, dificultades, a que sean proactivos, a que tengan iniciativa, a que vean en todo problema una oportunidad de mejora. Tenemos que mantener unas condiciones de trabajo estables y saludables. Necesitamos equipos con respuestas multifuncionales, como decía antes, con capacidad creativa e innovadora en el cómo. En definitiva, necesitamos profesionales con perfiles distintos y con nuevos estilos de liderazgo. Y cuando hablo de estilos de liderazgo, necesitamos directivos, responsables, que gestionen equipos, que sean capaces de ganar perspectiva en esta situación para retomar un poco el control de lo que está pasando, de manera que nos permite identificar oportunidades. Porque en situaciones como esta tenemos que ser capaces de volver a recuperar nuestra competitividad. Cuando hablamos de perfiles nuevos de profesionales, vamos a necesitar nuevas habilidades. Dentro de ellas está el conocimiento de las nuevas tecnologías. Esto es indudable e incuestionable. Necesitamos trabajar en un entorno de cultura colaborativa. Hemos sido capaces durante los periodos más duros de esta crisis del COVID de establecer planes colaborativos entre distintas empresas. ¿Por qué no vamos a seguir haciéndolo si eso nos puede ayudar a mejorar y a ser más competitivos? Necesitamos tener capacidad para gestionar equipos, tanto en presencial como en remoto, porque hemos pasado de un modelo 100% presencial a un modelo casi 100% en remoto y ahora iremos balanceando y estabilizando, porque hemos comprobado que en remoto también se puede gestionar, no sin dificultad y con los cambios digitales que necesitemos para ello. Y ahí entra el teletrabajo. En cuestión de días, de semanas, todos hemos sido capaces de tener las herramientas y las soluciones para poder trabajar en remoto. Necesitamos motivar a nuestros equipos, garantizarles su seguridad porque tienen miedo cuando van al puesto de trabajo. Todos tenemos miedo. En definitiva, necesitamos líderes que sean capaces de gestionar en un entorno cambiante y a través del cambio. Porque, como os decía antes, cuando hablamos de la nueva normalidad, lo que estamos diciendo es que no vamos a volver al día antes del confinamiento. Porque muchas cosas han cambiado y muchos de esos cambios, no lo dudemos, vienen para quedarse. Bien, luego criterios clave, cliente, personas, en un entorno de rentabilidad. ¿Cuál sería el próximo criterio clave que yo os propongo que debemos tener en cuenta? Pues proveedores. Porque solos no podemos hacer nada, necesitamos que nos ayuden. Y cuando hablo de proveedores, tendremos que pensar en proveedores clave, proveedores donde tengamos confianza, donde sean importantes para nosotros y entiendan nuestros proyectos, que se integren en ellos. Y cuando hablamos de integrar, hablamos de que conozcan las necesidades de nuestros clientes igual que nosotros, para que nos puedan dar la respuesta a lo que le estamos pidiendo en plazo y forma. En definitiva, vamos a necesitar proveedores con los que compartir un proyecto común. Ya estamos hablando de partner más que proveedor. Estamos hablando de que se integren en nuestras organizaciones, que conozcan nuestro proyecto para trabajar sobre un objetivo común. Ya estamos hablando de interproveedores y proveedores especialistas, porque nos ayudarán a dar fuerza y vertebrar nuestra cadena de suministro y hacerla sostenible.
De nuevo, os cito algunas de las políticas y estrategias tradicionales que teníamos cuando hablamos de proveedores. Hablábamos de un código de buenas prácticas y esto lo tenemos ya todos muy trabajado. Hablábamos de establecer relaciones a largo plazo con ellos, de buscar unas cadenas de aprovisionamiento sostenible que nos garantizaran ese aprovisionamiento, de generar un tejido industrial local, ya se estaba hablando de esto antes del COVID, de tener unas políticas de extracción y explotación sostenibles para garantizar ese abastecimiento y el poder tener ese abastecimiento continuo de materias primas. Pero, de nuevo, viene el COVID. ¿Qué nos pasa con todo esto en lo que ya estábamos trabajando? Pues que tenemos que añadir a lo que ya estábamos haciendo nuevas políticas y estrategias, como por ejemplo el aumento de cuota de proveedores locales, sobre todo para aquellos productos más críticos que te necesito garantizar el abastecimiento y que los pueda tener más cercanos. El evitar largas cadenas de suministro. Se está hablando del acortamiento de las cadenas de suministro, precisamente buscando este objetivo de garantía de abastecimiento. El peligro o la tentación de cerrar mercados. Venimos de un mundo global y ahora se está hablando de la desglobalización. No creo que vayamos de un extremo al otro, pero sí tendremos que empezar a balancear. ¿Dónde ponemos los límites de esa globalización? Porque el objetivo será garantizar el abastecimiento. Hemos sabido lo que es tener miedo a no tener ese abastecimiento y hemos tenido problemas graves y serios de abastecimiento en productos críticos sanitarios como han sido las mascarillas, los geles y otro tipo de productos para nuestra salud. Debemos buscar mayor seguridad y fiabilidad y agilidad en la respuesta por parte de esos proveedores. De ahí la importancia que sean proveedores clave. Y debemos trabajar de un modo mucho más potente el desarrollo de la industria local, como decía antes, para los productos críticos. Luego, llegado a este punto, me gustaría hacer como una pequeña parada de reflexión, ¿no? Hemos hablado de clientes, valor añadido, eficiencia, eficacia, quién define qué y a qué le quiero dar yo prioridad. Y eso son decisiones que tenemos que tomar, ¿no? Hemos hablado de personas como parte fundamental de nuestros proyectos. Sin las personas no conseguiremos gestionar todo lo necesario para llevar adelante el cambio. Necesitamos proveedores que nos acompañen en este camino y ya el rol del proveedor también está cambiando, porque ¿dónde debemos localizar esos proveedores y para qué tipo de producto y en qué lugar deben estar? Y llegados a este punto ya tenemos que hablar del concepto de cadena de suministro, porque si hablamos de clientes, hablamos de personas y hablamos de proveedores, ya tenemos todas las claves y todas las variantes para hablar de lo que es cadena de suministro. Luego, ¿qué es cadena de suministro? O sea, todos conocemos que la cadena de suministro lo que nos viene a decir es que debemos garantizar con el diseño de nuestras cadenas el entregar en plazo y forma lo que el cliente quiere en el momento que lo demanda, en el lugar necesario y lo que exactamente espera y desea. Luego, tenemos que buscar unas cadenas de suministro ágiles. Y ahora más que nunca, cuando hablamos de cadena de suministro, estamos hablando de la importancia y la criticidad que tiene un buen diseño de esta cadena. Las empresas necesitan suministrar productos y servicios de forma rápida, lo necesitamos más que nunca y de un modo seguro. Aquellas personas que puedan tener riesgo de infectarse o que trabajen en primera línea de la respuesta médica. Luego, cumplir con esta demanda, que es una demanda muy especial, para ello las empresas tienen la responsabilidad de proteger la salud y el bienestar de los empleados. Y todos los trabajadores de nuestras cadenas y las sociedades en las que operan también debemos garantizar esa seguridad, mientras seguimos manteniendo ese flujo de producto y de material, que es lo que nos lleva a la cadena. Luego, cuando hablamos de cadena de suministro, hablaremos de procesos, hablaremos de máquinas, hablaremos de automatización y robotización, hablaremos de informatización 4.0, hablaremos de digitalización. Como decía antes, la cadena de suministro es un flujo de información y de producto, donde partiendo del cliente, aguas arriba llegaremos hasta nuestros proveedores y dentro de ella desarrollaremos distintos tipos de procesos, compras, producción, diseño de servicios, distribución. Dependiendo de la actividad, tendremos unos procesos u otros. Y aquí nos deberemos replantear muchas cosas. Y quiero reflexionar con vosotros en algunas de ellas. Fijaros, dentro de la cadena de suministro hablamos de procesos como distribución, transporte, fabricación, almacenaje y aprovisionamiento. Vamos a ver con un poquito más detalle cada uno de ellos. En este entorno en el que estamos ahora, si hablamos de cadena de suministro, ¿qué nuevos
características debemos añadirle? Pues necesitamos cadenas de suministro que gestionen de un modo ágil todos los procesos. Necesitamos cuestionarnos el concepto del inventario para proteger a nuestro cliente y que nunca le falte el abastecimiento. Luego, tendremos que analizar en qué puntos de nuestras diferentes cadenas de suministro tendremos esos colchones de inventario para garantizar que nunca le fallaremos a ese cliente. Si hablamos del proceso de distribución, sin duda asegurar esa distribución, agilizar y fiabilizar el transporte, posiblemente a un aumento de los almacenes de tránsito y de cross-docking. Esto añadirá mayor tensión en la cadena de suministro. Tenemos sin duda un aumento de la distribución capilar, por lo que decíamos antes de los nuevos hábitos de consumo y del incremento del B2C y del comercio electrónico. Esto nos llevará a plantearnos, que ya estábamos trabajando en ello, pero más que nunca, una distribución urbana de última milla sostenible, porque de momento todos hemos estado metidos en casa, pero poco a poco volvemos a estar todos fuera. Y los hábitos de consumo son más del B2C, del comercio electrónico. Luego, el replantearnos una distribución urbana de última milla sostenible tiene un papel más relevante que nunca. Necesitaremos plataformas logísticas diferentes porque trabajaremos más al picking a la unidad. Y esto nos llevará a un proceso de automatización y robotización que tendrá que ser más flexible para adaptarnos, como decía antes, a esos nuevos hábitos de consumo. Si hablamos del proceso de transporte, se espera una bajada del precio del petróleo por un tiempo prolongado. Tendremos que buscar nuevas alternativas de distribución, tren, avión, camión. Los tipos de vehículos para adaptarnos al B2C serán de menor tamaño. Furgonetas, motos, lo estamos viendo. Necesitaremos agilizar los procesos de aduana para que no se nos quede parada la mercancía en ningún punto. Y, por supuesto, un sistema de geolocalización de la carga para saber en todo momento dónde tenemos los distintos productos que estamos moviendo. Nos encontramos con puertos congestionados que empiezan ahora a moverse y una mayor concentración de las compañías de transporte y de los operadores logísticos. Los viajeros, esto cambiará. Hemos comprobado que no es necesario viajar tanto. No sabemos qué pasará con las compañías aéreas, pero ya se espera una concentración o una reestructuración de estas. Y, por supuesto, el precio de los vuelos no creo que volvamos a lo que teníamos antes. Pagaremos mucho más por un vuelo. Si entramos ahora en lo que es procesos de fabricación, pues necesitaremos ser flexibles en la producción, porque nos tenemos que ajustar a una demanda fluctuante, más que nunca. Tendremos que reequilibrar los conceptos del takt time. No sé si lo conocéis, pero el takt time es el ritmo de nuestra demanda, cada cuánto tiempo nos pide un servicio o un producto. Y tendremos que integrarlo con el tiempo de ciclo, que es cada cuánto tiempo yo soy capaz de entregar ese producto o ese servicio, porque tendremos que casarlos. Esto hará que la longitud de las zonas de trabajo, la longitud de nuestros procesos en términos de tiempo, tendremos que ajustarlos, porque tenemos que dar respuesta, recordar en plazo y forma. Y esto nos lleva a una necesidad de digitalización y automatización en términos de trazabilidad, de eficiencia, de flexibilidad. Trazabilidad no solo en cuanto a producto y servicios, sino trazabilidad también en higiene, por las medidas de sanidad y de seguridad que tenemos. El Big Data siempre ha estado presente, pero ahora más que nunca nos hemos dado cuenta de lo atrasados que estábamos en cuanto a la digitalización de la información. Cuando nos hemos visto sin poder acceder en real y en presencial a nuestras plantas y a nuestros centros de trabajo, ¿cómo nos ha costado poder monitorizar los procesos? Por eso el COVID se considera hoy uno de los mayores motores y dinamizadores de la necesidad de digitalización. Y todo esto también nos está llevando a replantear la automatización de determinados procesos, tanto de manufactura como de almacenaje. Porque si estuviésemos más automatizados, posiblemente muchos procesos no se hubiesen parado de la forma que se tuvieron que detener al ser realizados por personas. Bien, llegados a este punto, siempre me gusta compartir con vosotros estos 4 puntos. Mirad, esto es lo diseñó Art Smalley y es los 4 tipos de gestión de oportunidades, ¿no? Cómo debemos afrontar la necesidad de mejora, y por mejora puede ser o porque identifico una mejora o porque identifico un problema y actúo con él. Y él define, Art Smalley, 4 tipos. El primer tipo yo creo que es el que por desgracia o por circunstancias más estamos acostumbrados, que es el que llamamos el bombero. Viene un problema y yo voy a resolver, porque estamos metidos en el día a día.
y es lo que se llama el modo reactivo. El segundo tipo es cuando yo ya tengo de alguna manera una estrategia de resolución de problemas interiorizada en mi compañía, de manera que busco el ir adaptándome a ese sistema de resolución, pero no es suficiente. El tercer tipo, que es el target condition, lo que me dice es: voy a implantar una cultura de mejora continua en mi organización para de alguna manera anticiparme y aprender de esos problemas o dificultades y evitar que ya surjan. Y lo que debemos intentar todos, y mentalicémonos de esto, es llegar al punto cuarto, que es el de mente abierta, que ya es: tiremos de creatividad, tiremos de innovación y busquemos no solo identificar problemas, sino aquello que estemos haciendo bien, buscar la forma de hacerlo mejor. Y esto es pasar de la gestión reactiva, modo hacer, al modelo de innovación creativa. Vale, repasemos criterios clave: clientes, personas, proveedores, y con estos tres yo configuro los procesos de mi modelo de cadena de suministro. ¿Cuál sería el criterio clave siguiente que debemos tener en cuenta? Pues sería la sostenibilidad. ¿Y por qué la sostenibilidad? Porque necesitamos garantizar condiciones de trabajo del personal, necesitamos respetar, cuidar y proteger el medio ambiente, necesitamos garantizar los productos de proximidad, por supuesto la ética empresarial. De alguna manera estamos hablando del concepto de favorecer el desarrollo económico y social, pero los dos balanceados, no solo el económico y el social del planeta. De alguna manera, minimizar el impacto medioambiental. Cuando hablamos de la responsabilidad social corporativa, me gusta hablar de la responsabilidad social 360. Y según el modelo de Michel Ayel y de Wood, dice que las empresas, hasta ahora, venían priorizando las demandas de cada uno de los grupos de interés, dependiendo del sector y de criterios, pues, o de urgencia, o de legitimidad, o de poder que tenían cada grupo. Pues unas empresas estaban más preocupadas por los intereses de sus accionistas, otras por sus empleados, otras por el medio ambiente, otras por los clientes, otras por sus proveedores o por la sociedad. Si hay algo que ha hecho el COVID-19 es hacer crecer la demanda de todos estos grupos de interés o stakeholder, sin excepción, porque las necesidades son ahora universales y la afectación es global. Si hay algo que ha hecho el COVID es hacernos a todos iguales, porque es a nivel mundial. Aquí ya no hay diferencia de países ricos, países pobres, más desarrollados o menos desarrollados. En este momento estamos todos iguales ante esta situación y todos debemos buscar la forma de protegernos y de proteger el entorno, de proteger a las personas, de proteger, como decía antes, a todos los grupos de interés. Luego, si hablamos de sostenibilidad, tenemos que hablar de condiciones de trabajo, tenemos que hablar de medio ambiente. No nos podemos olvidar de la ética empresarial, y aquí podríamos meter conceptos de corrupción, de mafia, da igual. Y tenemos que hablar, por supuesto, en un entorno de pandemia, de seguridad sanitaria, sin duda. Como antes hablábamos de sostenibilidad no solo económica, sino social, me gustaría citaros algunas políticas y estrategias cuando hablamos del concepto de sostenibilidad en el entorno en el que estamos hoy. Mirad, nos tenemos que preocupar de garantizar un trabajo digno a las personas. Está bien las ayudas económicas, está bien la ayuda del salario mínimo, está bien, pero por sí solo no es suficiente. Todas las políticas y todos nuestros esfuerzos deberían estar orientados no solo a eso, sino a generar emprendimiento, a generar dinamismo en el sector económico, porque lo que tenemos que hacer es crear trabajo. Debemos trabajar en modelos de relación con las comunidades locales. Debemos potenciar el diálogo y la transparencia. Impulsar, como decía antes, el emprendimiento. Más que nunca necesitamos emprender, y cuando hablo de emprendimiento no solo me refiero al emprendimiento de creación de empresas, también el emprendimiento dentro de nuestras organizaciones, porque recordar que nos estamos cuestionando cómo hacemos las cosas. No tengamos miedo a hacernos esas preguntas. Debemos trabajar en política de prevención de delitos y de anticorrupción. La relación ética con los poderes públicos y judiciales debe ser suprema. Debemos trabajar en programas de donación de alimentos y equipos sanitarios. Antes os decía, son muchas las familias que nunca habían necesitado pedir ayuda y que hoy están pidiendo ayuda para algo tan básico como es la alimentación. Y, por supuesto, seguir trabajando en algo que ya estábamos haciendo, que son los sistemas de gestión medioambiental en cuanto a prevención de contaminación,
el uso sostenible de los recursos, porque son clave para nosotros, y el control y la reducción de las emisiones. Y aquí surge un debate en un momento como este, porque cuando hablamos de digitalización y comunicación, el papel esencial que están tomando las telecomunicaciones y el mundo digital para poder conectarnos como nos estamos conectando hoy, hace que nos enfrentemos a un reto muy importante. Y es, ¿estamos trabajando por un mundo más libre y humano o vamos a caer en el error de un mundo más controlado? ¿Dónde está el límite? Porque lo que tenemos que buscar es la garantía de la sanidad. Y está bien que monitoricemos dónde estamos, está bien que llevemos un registro y un control de dónde hay posibles casos y que los podemos monitorizar. Pero cuidado con esto. Ahí entra de nuevo la responsabilidad social y esto forma parte de este concepto de sostenibilidad del que estamos hablando. Bien, luego clientes, personas, proveedores clave y todo esto garantizando la sostenibilidad. Y si somos capaces de trabajar así, entonces obtendremos y llegaremos a la rentabilidad, porque tenemos todos muy claro que sin rentabilidad no hay futuro. Y cuando hablamos de rentabilidad, recordar lo que decía al principio, el beneficio empresarial, el concepto de beneficio, input menos output, llegará después de satisfacer todos los componentes que hemos visto ahora, clientes, personas, proveedores, un diseño adecuado y una cadena de suministro adaptada a los hábitos de consumo cambiantes, a nuestro mercado, a la demanda que cada uno de nosotros tengamos. Y con todo esto, si conseguimos hacer bien las cosas, identificar ese valor añadido, ese nuevo concepto de valor añadido, claro que vendrá la rentabilidad. Son pocas las compañías que pueden trabajar a concepto beneficio, muy pocas. Son las que tienen de alguna manera el poder suficiente o son un monopolio y a ellos todo esto les da igual. Los demás, si no somos capaces de generar esa ventaja competitiva y de acertar con lo que nuestro cliente desea, necesita y está dispuesto a pagar, no vamos a tener ese beneficio porque no se transformará. Luego, cuando hablamos de rentabilidad, también tenemos que definir políticas y estrategias. Y yo aquí os cito algunas. Un beneficio en función del valor añadido al cliente. Buscar garantizar crecimiento y rentabilidad, un crecimiento rentable. Necesitamos más que nunca políticas de gestión del riesgo financiero. Recordad que antes hablábamos, estamos en un momento de retos financieros y operativos. No estamos en una crisis solo sanitaria. Empezó por una pandemia, pero hoy en día es una crisis sanitaria, es una crisis productiva, es una crisis económica, es una crisis logística, es una crisis general. Tendremos que replantearnos nuestros modelos de reinversión y con una visión más a largo plazo. Y todos orientados a la generación de riqueza y sobre todo valor compartido. Aquí ya trabajamos en el rol económico y social de las empresas. Económico y social. Si no conseguimos generar dinamismo al entorno, difícilmente vamos a ser capaces de salir adelante. Pero estoy convencida, y lo digo siempre, y espero que todos vosotros penséis igual, que si hay alguien que pueda hacer esto, somos nosotros, las personas. Llegados aquí, me gustaría compartir con vosotros un poco después de todo lo que hemos estado hablando, hacia dónde vamos. Podríamos llamarle tendencias, ¿no? de hacia dónde vamos y dónde estamos. Fijaros, estamos en un cambio cultural importante entre cómo hacíamos las cosas, cómo podemos hacerlas y cómo tendremos que hacerlas de ahora en adelante. Y aquí os lanzo una pregunta muy fácil, ¿no? ¿Es necesaria la presencialidad siempre? ¿Seguiremos viajando como hacíamos antes? ¿Serán todas las reuniones en presencial? ¿O seremos capaces de ir a un modelo mixto? Y esto ya lo digo en algo básico, como es la comunicación, como es nuestros modelos de gestión del trabajo del día a día. Sin duda, estamos ante un modelo de aceleración del proceso de digitalización. Y esto nos tiene que llevar a mejorar nuestra eficiencia para conseguir garantizar esa eficacia que nos va a valorar nuestro mercado. Se anticipa inevitablemente una caída de la actividad y una ralentización del consumo y tendremos que ver cómo conseguimos volver a dinamizar todo esto. Si hemos sido capaces de colaborar hasta ahora, ¿por qué no vamos a continuar con el desarrollo de esa cultura colaborativa? Porque de alguna manera puede ser un paliativo para el incremento de costes y la bajada de rentabilidad a la que nos enfrentamos. Daros cuenta que ahora en una planta, en un centro de trabajo, tenemos que mantener distancias de seguridad, tenemos que cambiar el diseño de los layouts de nuestros lugares de trabajo.
Esto va a hacer que nuestra capacidad productiva se vea mermada y, sin embargo, nuestra estructura de costes se van a mantener. Luego, esto va a provocar una bajada de rentabilidad y un camino, una vía para poder minimizar el impacto de esta bajada es la cultura colaborativa. Trabajemos en ella, no dejemos de hacerlo, lo hemos estado haciendo, ha funcionado, sigamos haciéndolo de ahora en adelante. Tecnologías como blockchain, ¿cuánto nos han ayudado y cuánto nos podrían ayudar si la tuviéramos más implantadas? Ya en el año 2018, Gartner citó blockchain como una de las 10 estrategias tecnológicas más importantes para el mundo. Y blockchain nos podría y nos puede ayudar a garantizar trazabilidad en los procesos, fiabilidad y confianza en todo lo que se hace en cada momento a lo largo de nuestras cadenas de suministro en términos de información y de datos. El comercio electrónico, sin duda. ¿Quién nos iba a decir que consumidores que estaban trabajando, que en su vida se habían planteado tirar del comercio electrónico, hoy todos hemos aprendido a utilizarlo y a comprar a través de dispositivos como un móvil? Y hemos comprobado lo fácil que es y lo accesible que nos hace las cosas. Lógicamente, luego equilibraremos esta balanza, pero el comercio electrónico habrá subido y ha llegado, como decía antes, para quedarse. De nuevo, la revisión de los stocks, como decíamos antes, en distintos puntos de la cadena de suministro. Nos tendremos que plantear dónde, pero necesitamos cuestionarnos de nuevo el concepto de stock cero, porque ya hemos visto lo que es vernos sin capacidad de aprovisionamiento. Hemos tenido problemas con productos, antes decía sanitarios, pero por ejemplo otro producto que ha dado una ruptura de stock importante ha sido la harina, porque con todo este tema de la pandemia muchos hogares se han hecho el pan en casa, pues ha habido puntos donde ha faltado harina en los lineales para poder consumirse. Vamos hacia un auge de la economía local, sobre todo, como decíamos antes, en aquellos productos críticos que necesitamos tener esa garantía de abastecimiento. Sin duda, incremento del e-commerce, como también hemos comentado. Nuevos diseños de plantas para garantizar la seguridad de los trabajadores. Esto es lo que impacta hacia nuestra estructura de costes, lo que va a cambiar esa estructura de costes con la que veníamos trabajando. Nuevos perfiles, porque necesitamos un cambio en el modelo de gestión de las personas. Hemos trabajado mucho, como decíamos antes, prevención de riesgos, seguridad laboral, convenios colectivos. De ahí añadimos un concepto muy importante como fue la gestión del talento. Pues ahora tendremos que añadir la gestión de las personas, la gestión de las emociones, porque estamos en un momento muy complejo y de un alto nivel de incertidumbre y de preocupación por parte de todos. Y la sostenibilidad pasará a ser, sin duda, un indicador más en nuestro cuadro de mando, con la misma relevancia e importancia que otros indicadores de producción o económicos o de servicio. Estará la sostenibilidad como uno más, sin duda. Y cuando hablo de sostenibilidad, sabemos que la cadena de suministro tiene un rol relevante e importante en garantizar la sostenibilidad, tanto en temas de contaminación como en temas de seguridad, como en temas de eliminación de residuos, de gestión de residuos en nuestras plantas, en nuestras fábricas, de conseguir una economía circular, de reciclaje de todo lo que podamos utilizar. El papel de la cadena de suministro es relevante y somos y seremos capaces de hacer grandes cosas, sin duda. Llegamos al momento de las conclusiones. Mirar, las empresas sin duda hoy estamos en un momento de desafío, ¿verdad? Antes decíamos que habrá algunas que, como en toda situación difícil, saldrán fortalecidas, otras se tambalearán sus cimientos y otras realmente serán heridas de gravedad. Pero más que nunca nos toca emerger, nos toca salir adelante y eso lo podremos hacer cada uno de nosotros, sumando fuerza, sumando experiencia, sumando conocimiento, sumando nuestra capacidad de cuestionarnos el status quo. No porque se estuviesen haciendo las cosas de una manera, vamos a seguir haciéndolas igual. Tenemos que buscar distintas formas de hacer las cosas para obtener resultados diferentes. Fijaros, para todos nosotros la crisis está ocurriendo, nos guste o no. Lo que está claro es que dependerá de cada uno de nosotros las elecciones que tomemos, las acciones que decidamos emprender para asegurarnos que cada uno de nosotros sumemos para salir más fuertes de esta situación y volver a ser competitivos, como ciudadanos, como profesionales, como país y como mundo. Comparto con vosotros este estudio que me gustó mucho, lo publicó hace unos días CaixaBank,
que hablaba de los cambios en la producción tras el COVID. Y fijaros cómo viene de alguna manera a hacer inciso en alguno de los puntos que hemos estado hablando ahora, ¿no? Porque habla de que las cadenas de valor globales pasarán a ser más cortas, menos globalizadas. No hablamos de acabar con el concepto de globalización, hablamos de cuestionarnos si siempre debe ser la globalización, con el riesgo de asumir que siempre sea en China, cuando a lo mejor tenemos el norte de África, tenemos Turquía o tenemos dentro de Europa un país como Polonia, que nos puede dar muchísimas ventajas fiscales y de uso todavía de zona franca, de suelos de zona franca. Necesitaremos cadenas de valor, cadenas de suministro más redundantes para que nos garanticen. Con más controles, por supuesto, y con un concepto de existencias, de stocks diferentes al que veníamos manteniendo. Cuando hablamos de digitalización, sin duda tendremos que hacer inversiones en digitalizar nuestros procesos, no solo el teletrabajo, que es el que inmediatamente todos nos hemos puesto a él, sino que seamos capaces de acceder a la información, que seamos capaces en determinado momento monitorizar cualquiera de nuestros procesos en remoto. Si hablamos de automatización, la aceleración en la adopción de los robots, porque hemos comprobado que en un momento como este nos hubiesen podido ayudar mucho a seguir manteniendo el nivel de producción. Y si hablamos de legislación, tenemos que trabajar en apoyar a la producción nacional de bienes esenciales para que no nos vuelva a pasar lo que hemos vivido. No sé si os ha dado tiempo a escuchar, sabéis que estos días se estaba celebrando la cumbre empresarial de la COE y yo, leyendo en las redes y leyendo la prensa, me gustó mucho los puntos un poco de resumen que adelantaba el presidente de la COE, Antonio Garamendi, y hablaba de lo siguiente, fijaros, hablaba de la necesidad de consenso, de la necesidad de diálogo social, de mantener los ERTEs, porque todos sabemos que esos ERTEs, ¿qué va a pasar en el momento que se terminen, verdad? Estamos preparados para asumir esa reincorporación de todos esos trabajadores. Hablaban de la necesidad de rebajar los impuestos, cuando por otro lado sospechamos que puede haber una elevación de los impuestos. Hablaban de una necesidad de colaboración público-privada más que nunca. Hablaban de un marco regulatorio más flexible que se adapte a la nueva situación en la que estamos, a esa nueva realidad de la que tanto estamos hablando. Hablaban y han hablado y concluyen de la necesidad de la innovación y la digitalización del tejido productivo. Hablan, y aquí entramos en personas, de la igualdad de oportunidades y del crecimiento inclusivo, y eso solo lo vamos a conseguir a través de la formación y de la educación, empezando por nuestros pequeños hasta los adultos. Hablaban de la necesidad de una estabilidad presupuestaria. Fijaros, todas estas medidas, si queréis, las podemos llevar a un nivel macro, pero no nos olvidemos que la responsabilidad está a nivel gubernamental, a nivel de nuestros políticos, a nivel de nuestras instituciones, a nivel de las empresas y, por supuesto, a nivel nuestro como personas, trabajadores y profesionales, que tenemos la capacidad, porque la tenemos sin duda, el conocimiento y la experiencia suficiente para poder tirar de esa creatividad y de ese ingenio que es innata en el ser humano para cuestionarnos cómo debemos hacer las cosas durante este proceso y después de este proceso para dinamizar de nuevo el mundo. Y ahí las cadenas de suministro tenemos un papel muy importante, porque a través del diseño de estas cadenas de suministro garantizaremos la satisfacción y el cumplimiento de las necesidades del cliente, que es un ciudadano y, por supuesto, una persona. Y hasta aquí mis reflexiones con vosotros esta tarde. Muchas gracias por escucharme y ahora abierta a vuestras preguntas si queréis preguntar algo. Muchísimas gracias, Maite. Pues vamos a ver si tenemos por aquí una pregunta. Nos dice José Francisco Vidal que una de las claves de las supply chains son las personas. ¿Puede que una de las consecuencias de esta crisis sea el avance de las nuevas tecnologías en detrimento de las personas? Automatización, robotización, blockchain. Claro que es una pregunta que está ahí y yo ahí tendría que echar mano de la responsabilidad social de todos nosotros. Las tecnologías, la automatización, la robotización, los sistemas están para ayudarnos, no para destruirnos. Luego lo que tendremos que buscar es darnos la mano. Personas, tecnología, automatización y robotización y buscar el equilibrio. Y eso entra dentro de la responsabilidad social, donde decidimos marcar el límite
de qué debemos hacer las personas y qué deberán hacer los robots o la tecnología. Lo que sí está claro, y eso es algo que todos estamos viendo, que los conocimientos que debemos tener los profesionales tienen que cambiar. Ya hace tiempo que lo veíamos venir, pero ahora más. Tendremos que aprender nuevos conocimientos que estén muy enfocados a convivir y esa convivencia en el entorno profesional y en el entorno empresarial con los robots y con la tecnología. Eso sin duda. Ahora, insisto, responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿dónde están los límites de todo eso? Nos hace Javier Bartrina una reflexión y nos dice: articular la generación del valor añadido en torno a la gestión eficiente y eficaz de las cadenas de suministro es un mensaje que debería calar en la dirección de las empresas. Pues sí, totalmente de acuerdo. Porque antes os decía, siempre parece que venimos de un modelo de gestión que ya es muy anticuado y deberíamos cambiarlo ya, de gestionar por beneficio, cuenta de resultados y balance. Eso está muy bien, pero la cuenta de resultados, el balance, no nos dice si nuestro cliente está satisfecho o no. No nos dice si podemos hacer las cosas mejor o no. Lo que nos da son unos números que son importantes y que nos aportan una información de valor, pero que no son suficientes para tomar decisiones y que no son suficientes para saber qué debemos cambiar. Debemos meter en nuestros consejos de dirección la figura del cliente, la figura y el concepto del valor añadido. Y de eso es sobre lo que tenemos que hablar en cada una de las reuniones que mantenemos. Y por supuesto que detrás de esto vendrá el beneficio. Pero insisto, como decía antes, de poco nos vale marcar un precio de compra, un precio de venta si no tenemos un cliente que dé valor a lo que estamos haciendo, porque quien define ese valor, quien define ese concepto de eficacia que es hacer las cosas bien, es el cliente. Y nosotros debemos acercarnos a su concepto de eficacia. Nos dice Jorge Portela, que si creemos claramente que estamos ante un antes y un después en cómo conocemos la logística en el corto plazo. No sé si puedo responder exactamente a esto de la forma que lo voy a hacer. La logística siempre ha tenido un rol relevante. Los que trabajamos en logística y lo llevamos en las venas, siempre hemos dicho, si la logística para, el mundo para. ¿Vale? Ahora que hemos comprobado que el mundo paró y la logística tuvo que seguir ahí, porque si no, no podíamos garantizar a un mundo que estaba recluido en sus hogares y en sus casas las necesidades básicas indispensables. Luego, claro que va a cambiar, no el rol de la logística, que seguirá siendo el mismo, pero sí la importancia y la relevancia que le vamos a dar todos a lo que es en sí la logística y un buen diseño de cadena de suministro. Yo pienso que eso es lo que sí va a cambiar, el concepto que tenemos de eso. Nos dice Mónica Blanco que totalmente está de acuerdo con la respuesta que le has dado, Maite, a José Francisco, y que hay que perder el miedo a implementar la tecnología, tomar como referencia la primera revolución industrial, pero solo con responsabilidad social se podrá llevar a cabo. Así es. Y mucha responsabilidad social. Y no es fácil, ¿eh? Héctor Cañas nos dice que cómo medimos la eficiencia actual y después de la cadena de suministro. No sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero eficiencia, antes comentábamos que es un parámetro interno de la organización, ¿vale? Eficiencia viene a ser hacer las cosas con los mínimos recursos posibles. Y os decía, pues, coste hora, unidad producida hora y demás. Por eso yo os decía, eficiencia o eficacia, ¿qué va primero? Yo creo que ninguna cosa va antes que la otra. Las dos deben ir de la mano y siempre orientadas hacia ese valor. Entonces, ¿hacia qué mundo vamos? ¿En qué mundo estamos? ¿No? Estamos ante un consumidor donde su miedo al gasto está ahí. Va a tender a una estrategia de contención. Por consiguiente, eso va a provocar que internamente dentro de las organizaciones nos rompamos la cabeza para encontrar, darle ese producto o ese servicio que necesita a ese nuevo precio que va a poder asumir. Esto supone replantearse de nuevo el cómo hacemos las cosas y el buscar el mejorar. Y no solo en términos de ajustar costes, no, porque hemos trabajado muchísimo en eso hasta ahora.
en ajuste de costes, en reestructura de costes, en ir al milímetro, y eso es gestionarse por precio unidad. No, nos tendremos que cuestionar cómo hacemos las cosas y si las podemos hacer de un modo diferente que nos haga más eficientes. Luego no podemos ir solo a coste, sino cuestionarnos cómo estamos haciendo las cosas. Nos comenta Jacinto que piensa que esta crisis ha puesto a reflexionar a las organizaciones de la importancia de tener una cadena de suministro que tenga una buena gobernanza y relevancia. Totalmente de acuerdo. Lo comentaba antes con una de las preguntas que salieron antes. Yo creo que ahora más que nunca hemos entendido la importancia y el rol de la logística y de la cadena de suministro como respuesta y garantía al abastecimiento del mercado. Y esto es así. Por eso ahora nos tenemos que trabajar en el rediseño de nuestras cadenas de suministro, en la reubicación de nuestros proveedores, en nuestras políticas de compras, en cómo estamos desarrollando nuestros procesos internamente para adaptarnos a esta nueva demanda que ya tenemos, que ya está aquí, ¿eh? No hay que esperar, ya la tenemos. Ha cambiado y sigue cambiando. Nos dice Vanessa que le parece muy importante el cambio de rumbo que ya se está tomando, aunque todavía falta camino por recorrer, de cuidar a las personas. Un apoyo emocional es clave en estos momentos. Sí, muy importante. Y ojo con esto, porque cuando hablamos de gestión de personas, antes os decía prevención de riesgos, gestión de talento, convenios colectivos, tal, y ahora os digo gestión de personas. Y sin duda las personas somos emociones. Esto hay que saber hacerlo, porque hay que hacerlo con convicción, no como un protocolo más. Porque enseguida identificamos si las cosas se están haciendo porque se sienten y se creen ellas o por un mero procedimiento. Y si lo hacemos por un mero procedimiento no va a funcionar. Luego ese concepto de preocuparnos por cómo se sienten nuestros equipos, preocuparnos por cómo se siente nuestro cliente y nuestro proveedor, tiene que ser desde el corazón. Nos toca gestionar y liderar con la cabeza y con el corazón, si realmente queremos obtener mejores resultados tanto en el corto como en el medio plazo. Sin duda. Nos comenta José Joaquín García que enhorabuena por la ponencia y que la estrategia de acortar cadenas de suministro y potenciar industria local hablaba de Polonia y norte de África como localizaciones de futuro. ¿Por qué no potenciar? Sí. Nos comenta que por qué no potenciar Andalucía como una ubicación y condiciones envidiables. Sin duda. A ver, cuando yo nombré Norte de África, Polonia o Turquía, nombré ejemplos, ¿vale? Y nombré estos ejemplos por la idea de que todos nos hemos ido a China, a India y a países de estas características por muchísimas razones, ¿vale? Por costes, por lo que fuera. Y ahora hemos comprobado que ante un momento de situación como esta, pues ha habido problemas de abastecimiento. Lo que intento decir es que tendremos que cambiar nuestra estrategia y tener unos planes de contingencia en cuanto a dónde ubicar a nuestros proveedores. Y los podemos tener mucho más cerca, pero eso nos hará intentar equipararnos en competitividad. Y la competitividad la podemos conseguir no solo vía costes, insisto, sino también por otros canales. Y por supuesto, claro que podría ser Andalucía, como Galicia, mi tierra, como cualquier tierra de España, pero tendremos que trabajar en ser competitivos. Y competitividad supone ser capaz de hacer con poco, mucho. En definitiva, satisfacer a nuestros clientes en un entorno de competitividad. Porque, de nuevo, insisto, si no tenemos un cliente y un cliente que nos escoja a nosotros en vez de a la competencia, todo esto que estamos hablando no tiene sentido, porque no hay proyecto. Luego, hay que buscar satisfacer a ese cliente. Nos comenta José Francisco Vidal que quizás es el momento de practicar una logística colaborativa y una logística emocional. ¿Una logística colaborativa y, perdón, una logística? Emocional. A ver, cuando hablamos de logística colaborativa, evidentemente, no sé si va por ahí la pregunta, voy a responder en base a lo que he entendido. El concepto de colaboración detrás lleva un montón de emociones. Miedo a compartir información, miedo a pérdida de poder o de conocimiento, miedo a que los demás sepan cosas de mi core, de cómo yo trabajo, donde yo trabajo. Bueno, esto evidentemente se pierde si somos capaces de trabajar en un entorno de confianza.
¿vale? Y de ética y de honestidad. Yo insisto, lo hemos hecho ahora. Para garantizar el abastecimiento, nos hemos puesto de acuerdo compañías y, entre comillas, competidores para llenar camiones porque no había para hacer rutas para todos. Y hemos compartido espacios y hemos sido capaces de llegar. ¿Por qué no vamos a seguir haciéndolo? Porque eso nos va a ayudar en ese proceso de competitividad del que estamos hablando, porque reducirá nuestros costes. Y nombro esto como un ejemplo, ¿vale? Logísticos de distribución. Luego, perdamos esos miedos, perdamos esos temores y seamos capaces de trabajar colaborando unos con otros. Porque puede ser como decía antes, una palanca fantástica para minimizar la caída de rentabilidad que posiblemente vamos a vivir. Nos comenta Vanessa que la logística asumirá un modelo de economía circular y si bien ya existen algunas empresas, se quedará, parece una buena opción. Claro que es una buena opción y ya se estaba trabajando en ella. La cuestión es que dejemos de utilizarla, y a lo mejor esto que voy a decir no es políticamente correcto, pero a ver si me entendéis. Muchas de las cosas que se estaban haciendo en términos de responsabilidad social, como puede ser la economía circular, que la considero un punto clave dentro de lo que es la sostenibilidad y esa responsabilidad social de la que hablábamos antes, muchas veces cosas de las que, o medidas o políticas que hemos hecho, iban más orientadas a un posicionamiento de marca en el mercado, ¿vale? A una imagen, a transmitir una preocupación, que a una realidad interiorizada o una respuesta a una necesidad. Yo creo que ahora nos tenemos que plantear esto como un punto clave dentro de nuestro modelo de negocio. Tenemos la responsabilidad de trabajar en una economía circular, de gestionar todo lo que generamos, todos los residuos que puedan volver a incorporarse a nuestros procesos, porque entonces garantizaremos el aprovisionamiento, garantizaremos la perduración y que sigamos teniendo los recursos que necesitamos. Es que el mundo no se va a parar en nosotros, el mundo va a seguir rodando y tenemos que garantizar para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y todos los que vengan que va a haber recursos para todos. Volvemos a la responsabilidad y eso está en nosotros. Tenemos mensajes dándote la enhorabuena por la ponencia que has hecho y no sé si tenemos alguna pregunta más. Muchas gracias de parte de Vanessa. Pues Maite, muchísimas gracias por la ponencia, ha sido muy interesante y nos vemos dentro de un par de semanitas con el siguiente webinar. Vale, gracias a vosotros por darme la oportunidad y a todos los que habéis estado aquí escuchándome y a mi lado. Así que gracias a todos y buena tarde. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.